Se ha hablado mucho sobre Sodoma y Gomorra como ejemplos de decadencia moral y castigo divino. La tradición bíblica relata cómo estas ciudades fueron destruidas debido a las graves faltas de sus habitantes. Pero, ¿cómo era realmente su vida cotidiana? ¿Qué sabemos sobre su estructura social, sus costumbres o su economía? Según la tradición, estas urbes habrían existido durante la Edad del Bronce, un periodo lleno de cambios culturales y redes comerciales en el cercano Oriente. Esto nos lleva a pensar hasta qué punto las influencias externas y las interacciones con otras sociedades contribuyeron a su declive. En el relato bíblico, estos eventos coinciden con la época de Abraham, lo que no solo añade un contexto religioso, sino también un trasfondo histórico que merece análisis. Así surge la duda. ¿Estamos frente a un acontecimiento literal o a una narrativa cargada de simbolismo y enseñanzas éticas? En los textos sagrados, Génesis describe estas ciudades como centros de corrupción y desenfreno, lugares donde la injusticia y el mal predominaban. Esta descripción trasciende los simples actos inmorales, pintando un cuadro de un momento histórico de transformaciones sociales e intensas influencias culturales. La Biblia señala en Génesis 13:13, los hombres de Sodoma eran perversos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esto abre la puerta a investigar cómo las dinámicas económicas y culturales podrían haber influido en el colapso de los valores morales de estas comunidades. Además, el relato subraya las severas consecuencias que este comportamiento trajo consigo, no solo para quienes vivieron allí, sino como una lección moral que perdura hasta nuestros días. La historia de Sodoma y Gomorra enfatiza el castigo divino como una advertencia perenne para las generaciones venideras. Este castigo trasciende la mera destrucción física, comunicando un mensaje espiritual profundo. El abandono de los principios morales conlleva consecuencias inevitables. En este relato, las dos ciudades simbolizan los resultados de ceder ante la corrupción y apartarse de la guía divina. Asimismo, el pasaje plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Génesis 18 muestra a Abraham intercediendo por los justos que pudiera haber en Sodoma, ilustrando la disposición de Dios a perdonar si se hallaban personas virtuosas. Este episodio subraya no solo la importancia de la justicia y la intercesión, sino también el papel de la humanidad al buscar el bien en medio de la decadencia. A lo largo de los siglos, la localización exacta de Sodoma y Gomorra ha generado debates entre arqueólogos e investigadores. Una teoría ampliamente aceptada sugiere que estas ciudades estaban situadas en las proximidades del Mar Muerto, una región notable por sus características geológicas únicas, como su altísima salinidad y baja altitud. Esta área, rica en depósitos de asfalto y sales minerales, ha dado pie a diversas teorías sobre su destrucción. Algunos investigadores plantean que fenómenos naturales extremos, como terremotos, incendios o explosiones de gases inflamables, podrían explicar un evento catastrófico similar al descrito en el texto bíblico. Este enfoque no solo busca relacionar el relato bíblico con evidencias históricas, sino también ofrecer una perspectiva científica sobre lo que pudo haber ocurrido. Más allá del debate arqueológico, el impacto de Sodoma y Gomorra como símbolos ha trascendido el tiempo y el espacio. Estas ciudades han pasado a representar el juicio divino contra la inmoralidad en tradiciones tan variadas como la judía, la cristiana y la islámica. Su poderosa narrativa ha influido en expresiones artísticas, obras literarias y enseñanzas éticas a lo largo de los siglos. No se trata únicamente de un relato sobre la destrucción,
sino de un recordatorio de los valores y principios que la humanidad debe mantener para no repetir los errores del pasado. Este simbolismo sigue vigente, ofreciéndonos una lección intemporal sobre la justicia, la responsabilidad moral y la necesidad de mantenernos fieles a un código ético sólido. Sodoma y Gomorra, como símbolos culturales, trazan un marcado contraste entre la transgresión y la redención. Si bien su destrucción pone de manifiesto la severidad del juicio divino, también nos recuerda que existe la posibilidad de salvación para quienes mantienen una vida virtuosa. El caso de Lot y su familia ilustra que la integridad puede abrir un camino hacia la gracia incluso en los tiempos más oscuros. Esta dualidad de castigo y misericordia subraya una verdad esencial. En medio de la adversidad siempre hay una oportunidad de cambio y redención. El relato de estas ciudades no solo nos habla de las consecuencias de nuestras acciones, sino también de la capacidad humana para volver a un camino correcto, incluso frente a los desafíos más profundos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al comenzar este recorrido por la historia de Sodoma y Gomorra, es fundamental situarlas dentro de su contexto histórico y geográfico para entender mejor las lecciones que nos brindan. Antes de sumergirnos en sus implicaciones morales, debemos considerar ¿qué nos enseña esta narrativa sobre el equilibrio entre la justicia divina y las decisiones humanas? Este análisis nos permite descubrir cómo el poder de la elección y la responsabilidad personal moldean nuestro destino. Reflexionar sobre estos aspectos puede proporcionarnos valiosas perspectivas para nuestra vida diaria y para la sociedad en general. Aunque los detalles sobre la vida cotidiana en estas ciudades son escasos, los estudios arqueológicos y las interpretaciones bíblicas sugieren que pudieron haber sido comunidades prósperas y densamente pobladas. Su ubicación estratégica en rutas comerciales clave probablemente las convirtió en importantes puntos de intercambio, donde se comerciaban tanto productos esenciales como bienes de lujo. Sin embargo, esta prosperidad material pudo haber sembrado las semillas de su declive, fomentando una cultura de excesos y opulencia que desvió a sus habitantes de valores espirituales y éticos. Así, la riqueza que inicialmente impulsó su auge terminó contribuyendo a su caída moral y, en última instancia, a su condena. Las Escrituras, en particular Génesis 13:10, describen la región como un lugar de gran fertilidad. Lot alzó la mirada y observó toda la llanura del Jordán, una tierra bien regada, comparable al jardín del Señor, semejante a la tierra de Egipto que se extiende hacia Zoar. Este entorno, rebosante de recursos, permitió a los habitantes de Sodoma y Gomorra disfrutar de una vida de abundancia material. Sin embargo, esta comodidad parece haberlos llevado a priorizar el lujo y el exceso por encima de la integridad moral.
Este relato nos insta a pensar en cómo una prosperidad excesiva puede desviar a las sociedades de principios fundamentales, impactando no solo su estructura social, sino también sus valores éticos y espirituales. El deterioro moral de estas ciudades está estrechamente relacionado con su opulencia. La facilidad y la riqueza que experimentaban sus ciudadanos promovieron una cultura centrada en la autocomplacencia y el egoísmo, dejando poco espacio para la solidaridad o la responsabilidad social. Este concepto se refleja en Ezequiel 16:49, que señala: «Esta fue la culpa de Sodoma, soberbia, exceso de alimento y abundante holgazanería, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado». Este pasaje destaca no solo la corrupción interna de las ciudades, sino también su indiferencia hacia los desfavorecidos, recordándonos que la prosperidad sin compasión puede llevar al declive moral y a consecuencias devastadoras. Es una lección que se mantiene vigente, subrayando la importancia de una distribución equitativa de recursos y un cuidado genuino hacia los más vulnerables. Aunque Sodoma y Gomorra son recordadas por su riqueza, estas ciudades también fueron marcadas por una evidente desigualdad social. Las élites, presumiblemente beneficiarias de las rutas comerciales, acumulaban recursos y privilegios, mientras que las capas más bajas de la sociedad sufrían mayores privaciones. Además, la falta de hospitalidad hacia los forasteros y la ausencia de una cultura de ayuda mutua reflejan una fractura en los valores comunitarios. Este desequilibrio entre el bienestar material y los valores humanos esenciales señala una falta de compromiso con el bien común. El ejemplo de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar una justicia social duradera y construir comunidades más inclusivas y solidarias. Sodoma y Gomorra no solo eran conocidas por su riqueza y decadencia moral, sino también por la complejidad de sus relaciones políticas. Estas ciudades pertenecían a una coalición regional de 5 urbes, a menudo denominadas las ciudades de la llanura. En el antiguo Cercano Oriente, este tipo de confederaciones eran comunes y servían tanto para asegurar la defensa mutua como para fortalecer la cooperación comercial. Sin embargo, estas alianzas también podían dar lugar a tensiones internas y conflictos externos, evidenciando las intrincadas dinámicas políticas de la época. Dentro de sus propios límites, las políticas de Sodoma y Gomorra parecían ser volátiles. Según el relato de Génesis 14, ambas ciudades se vieron envueltas en una contienda regional conocida como la Guerra de los Reyes. Este enfrentamiento, que involucró alianzas de distintas ciudades-estado, terminó con Sodoma y Gomorra siendo saqueadas y con sus habitantes, incluidos Lot y su familia, llevados como cautivos. Este episodio resalta no solo la vulnerabilidad política de estas ciudades, sino también los constantes peligros que enfrentaban debido a su posición estratégica y su riqueza acumulada. Además, la intervención de Abraham para rescatar a Lot pone de relieve la importancia de las redes familiares y de las relaciones personales, que aportan una dimensión humana y espiritual a esta historia. Por otro lado, las normas sociales en Sodoma y Gomorra evidenciaban un claro deterioro moral. Un ejemplo emblemático se encuentra en Génesis 19, donde los ángeles disfrazados de hombres enfrentan la falta de hospitalidad de los habitantes de Sodoma. En el antiguo Cercano Oriente, la hospitalidad no era solo una costumbre, sino una regla moral profundamente arraigada. Faltar a ella se consideraba un grave agravio. El comportamiento hostil y violento hacia los visitantes no solo quebrantó una tradición esencial, sino que también reveló el nivel de descomposición social que había alcanzado la ciudad. Este episodio es representativo del declive ético que desembocó en el juicio divino.
La hostilidad hacia los extranjeros y la indiferencia hacia los necesitados se describen como fallos éticos que llevaron a la ruina de estas urbes. La desconexión entre la riqueza material y el sentido de responsabilidad hacia los demás se convirtió en una característica definitoria de Sodoma y Gomorra. En última instancia, la destrucción de estas ciudades no se presenta solo como un castigo divino, sino como la consecuencia inevitable de una acumulación de transgresiones éticas y espirituales que ya no podían ser ignoradas. Sodoma y Gomorra, ubicadas en un punto estratégico de las rutas comerciales que unían Egipto con las regiones del norte del cercano Oriente, gozaban de una ventaja económica que pocas ciudades de su tiempo podían igualar. Estos caminos no solo facilitaban el intercambio de bienes como especias, metales preciosos y tejidos, sino que también trajeron consigo un flujo constante de ideas y costumbres extranjeras. Si bien estas influencias culturales podrían haber enriquecido la vida social y espiritual, también provocaron fricciones al confrontar tradiciones locales con prácticas externas, alimentando un entorno de tensiones sociales y religiosas. A pesar de su prosperidad, estas ciudades sufrieron un profundo deterioro ético. El control de la riqueza por parte de una minoría privilegiada derivó en injusticias generalizadas, desde la explotación económica hasta la indiferencia hacia los más vulnerables. Las élites a menudo torcían las leyes a su favor, ignorando las normas que deberían haber protegido a los pobres y necesitados. Esta crítica se ve reflejada en Ezequiel 16:49, que describe a Sodoma como arrogante y perezosa, carente de compasión por los desfavorecidos. La opulencia material y la falta de empatía no solo profundizaron las desigualdades internas, sino que también erosionaron la base moral de estas comunidades. Más allá de su riqueza y poder, Sodoma y Gomorra representan un ejemplo trágico de cómo la abundancia sin valores éticos puede llevar al colapso de una sociedad. Su caída no solo refleja un acto de juicio divino, sino también una advertencia perpetua sobre los peligros de permitir que el materialismo y la corrupción reemplacen la justicia, la misericordia y el sentido de responsabilidad colectiva. El relato bíblico recalca múltiples facetas de la corrupción en Sodoma y Gomorra, pintando un cuadro más amplio que una sola categoría de pecado. Las transgresiones de estas ciudades incluyen inmoralidades sexuales, pero también abarcan una falta de compasión social, injusticia económica y un profundo distanciamiento espiritual. Esta visión integral nos invita a reconocer que la decadencia de Sodoma y Gomorra no se limitaba a un ámbito particular, sino que representaba un fracaso generalizado de una sociedad que había perdido su conexión con los valores fundamentales de la justicia, la misericordia y la rectitud. Entre las fallas más evidentes estaba la indiferencia hacia los pobres y vulnerables. En Ezequiel 16:49 se menciona que soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado. Esta actitud de arrogancia y despreocupación por el bienestar ajeno reflejaba una sociedad insensible, en la cual la desigualdad y la explotación no solo eran comunes, sino que estaban normalizadas. La abundancia material, lejos de inspirar generosidad, había fomentado un ambiente donde los más desfavorecidos eran ignorados o marginados. Por otro lado, las ciudades estaban marcadas por la violencia y el abuso de poder. En Génesis 19, cuando los ángeles visitan la casa de Lot, son recibidos con amenazas y una hostilidad extrema. Este comportamiento no solo infringía las normas de hospitalidad de la época, consideradas sagradas, sino que también evidenciaba la corrupción de las leyes y la cultura local.
En lugar de proteger a los visitantes, las normas sociales y legales favorecían a los agresores, ilustrando hasta qué punto se había deteriorado la moralidad en estas comunidades. Además, la vida espiritual en Sodoma y Gomorra estaba gravemente comprometida. El culto a ídolos y deidades extranjeras había sustituido la adoración al único Dios, llevando a prácticas religiosas que incluían actos inmorales y rituales que erosionaban aún más la fibra ética de la sociedad. Este abandono de las enseñanzas divinas y el apego a la idolatría profundizaron la distancia entre los habitantes y los principios fundamentales de humildad y justicia que podrían haberlos redimido. Aunque la homosexualidad es mencionada en el relato, su significado en el contexto bíblico se sitúa dentro de un marco mucho más amplio de inmoralidad generalizada. Por ejemplo, en Génesis 19:5, los hombres de Sodoma exigieron acceso sexual a los visitantes de Lot, una acción que no solo transgredía las normas sexuales de la época, sino que también violaba profundamente las normas de hospitalidad y respeto humano. Este episodio destaca el grado de depravación y violencia que se había instalado en la vida cotidiana de estas ciudades, reflejando una normalización de la agresión y la humillación. La destrucción de Sodoma y Gomorra, entonces, no fue simplemente un castigo por un pecado particular, sino una respuesta a un colapso total de los valores morales, sociales y espirituales. Este juicio divino sobre una acumulación de transgresiones múltiples nos invita a reflexionar sobre las lecciones que aún hoy podemos extraer: la importancia de la empatía, la justicia y la devoción espiritual como pilares para sostener una sociedad equitativa y saludable. Sin embargo, conviene subrayar que la Biblia no atribuye la condena de Sodoma únicamente a un tipo específico de pecado. La arrogancia, el egoísmo, la glotonería y la indiferencia hacia los más vulnerables también son presentados como motivos significativos. Ezequiel 16, 49-50 destaca que la soberbia, el exceso de comodidad y la falta de apoyo a los necesitados jugaron un papel crucial en la caída de estas ciudades. Esto indica que el juicio no fue por una sola transgresión, sino por una acumulación de conductas y actitudes inmorales que terminaron corrompiendo a la sociedad en su conjunto. El relato de Sodoma y Gomorra, por tanto, trasciende la simple mención de ciertos pecados y nos invita a reflexionar sobre la manera en que las comunidades y las personas enfrentan cuestiones de justicia, igualdad y moralidad. Más allá de las interpretaciones concretas de las acciones narradas, el mensaje esencial llama a los creyentes a revisar cómo sus propias acciones reflejan valores de compasión, dignidad y respeto mutuo. En este sentido, la historia se convierte no solo en una advertencia, sino también en un recordatorio de que es posible construir sociedades fundamentadas en principios divinos y en el bienestar colectivo. Al mismo tiempo, este relato bíblico puede servir como una oportunidad para quienes buscan orientación espiritual. Si alguna vez has sentido la necesidad de entender mejor el propósito de los desafíos que enfrentas en la vida, te sugerimos explorar recursos como Caminos de la Revelación, Descifrando la Biblia por completo. Este libro, lleno de enseñanzas y respuestas, puede ofrecerte nuevas perspectivas y ayudarte a profundizar tu conexión con los valores espirituales. Encontrarás un enlace exclusivo para obtenerlo en el primer comentario de este video, así que no dejes pasar la oportunidad de descubrir una mayor claridad y propósito en tu vida. Recuerda que, más allá de las lecciones de juicio y advertencia, el relato de Sodoma y Gomorra también subraya la posibilidad de redención y el valor de buscar una conexión auténtica con los principios divinos.
Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y a cultivar un compromiso genuino con la justicia, la misericordia y la rectitud moral. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien especial para ti. Nuestra mayor misión en la vida es transmitir la palabra del Señor. Muchas personas no tienen acceso a este tipo de contenido y tú podrías ser quien los acerque a estas enseñanzas. Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en tus redes sociales. Estoy seguro de que al hacerlo estarás haciendo un acto de bondad y no te arrepentirás. Si este tipo de videos te interesa, escribe en los comentarios "Quiero más". Así sabré que te gusta este contenido y podré crear más material similar. Ahora, regresemos al tema principal. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es uno de los episodios más impresionantes de las Escrituras. Génesis 19, 24 a 25 describe: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades, toda la llanura, a todos los habitantes y todo lo que crecía en la tierra. Esta narrativa, con su lenguaje poderoso, ha sido analizada y debatida a lo largo de los siglos, inspirando diversas interpretaciones teológicas, históricas y culturales. Desde el punto de vista teológico, algunos ven este acontecimiento como un ejemplo de la justicia retributiva de Dios, donde el castigo se corresponde directamente con la gravedad de los pecados cometidos. Para otros, es un símbolo de la soberanía de Dios, que interviene cuando la humanidad se aleja por completo de sus enseñanzas. Este acto de juicio no solo muestra las consecuencias del pecado, sino también el papel de Dios como juez y redentor en un mundo que ha perdido su rumbo moral. Además, la historia de Sodoma y Gomorra se presenta como una advertencia atemporal sobre el peligro de persistir en el pecado y la necesidad de arrepentimiento. La destrucción de estas ciudades no es solo una crónica de lo que ocurrió en el pasado, sino un recordatorio de que las acciones y actitudes de una sociedad pueden tener consecuencias duraderas. Aún hoy, la lección se mantiene relevante. Nuestras decisiones colectivas pueden dar forma al destino de nuestras comunidades y reflejar nuestra conexión con los valores espirituales y éticos. En interpretaciones contemporáneas, muchos teólogos consideran el relato de Sodoma y Gomorra no solo como una advertencia sobre el juicio divino, sino como una invitación a cultivar comunidades más justas y compasivas. Este enfoque resalta la importancia de aprender de los errores del pasado, promoviendo valores como la inclusión, el respeto por la dignidad humana y el cuidado de los marginados. De este modo, la historia trasciende el contexto histórico y se convierte en un llamado a abordar los desafíos modernos desde una perspectiva ética y solidaria. Un tema central en esta narrativa es la oportunidad de arrepentimiento ofrecida antes de la destrucción. Las advertencias divinas, transmitidas a través de mensajeros como los ángeles que visitaron a Lot, subrayan que las ciudades tuvieron la posibilidad de cambiar su conducta. Sin embargo, al rechazar estas advertencias, los habitantes sellaron su destino. Este patrón de advertencia, misericordia y juicio es recurrente en las Escrituras, reforzando la idea de que antes de que llegue el castigo, siempre hay una oportunidad para corregir el camino. En medio de este panorama sombrío, Lot emerge como un ejemplo de virtud y rectitud. Su hospitalidad hacia los ángeles contrasta con la hostilidad de sus vecinos, poniendo de manifiesto su integridad moral. Este acto de bondad no solo salvó a su familia, sino que también destacó la importancia de comportarse éticamente, incluso en una sociedad corrupta. La figura de Lot demuestra que aunque la mayoría de la población se desvíe, es posible elegir el bien
y hallar redención. La actitud indiferente y violenta de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra hacia las advertencias divinas subraya el peligro de ignorar las señales éticas y espirituales. Esta falta de atención a los principios fundamentales de la justicia y la bondad no solo provocó su ruina, sino que también sirve como un recordatorio atemporal. La historia de estas ciudades no es únicamente una narración del pasado, sino un espejo en el que cada generación puede reconocer sus propias fallas y buscar un cambio positivo. Este relato también aborda el delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia divinas. Para los creyentes, representa una oportunidad de reflexionar sobre cómo el castigo y el perdón se manifiestan en la vida diaria y en las decisiones colectivas. Más allá de ser un simple relato histórico, la historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante, ofreciendo lecciones éticas y espirituales aplicables al presente. La llegada de los ángeles a Sodoma marca un punto crucial en esta narrativa. Disfrazados como simples viajeros, su propósito era evaluar la moralidad de los habitantes. Lot, viviendo cerca de la entrada de la ciudad, destaca por su disposición a ofrecer hospitalidad, un acto que contrasta marcadamente con la actitud hostil de los demás. Este momento enfatiza cómo la corrupción había invadido la sociedad, haciendo que gestos de bondad fueran excepciones raras. A través de esta acción, Lot no solo se revela como un hombre justo, sino que también nos recuerda que incluso en un entorno profundamente corrupto, siempre hay espacio para elegir el bien. El relato alcanza su punto crítico cuando los ángeles aceptan la hospitalidad de Lot y la casa se convierte en el centro de un enfrentamiento con los habitantes de Sodoma. En lugar de respetar la sacrosanta costumbre de hospitalidad, los hombres de la ciudad rodean el hogar de Lot, exigiendo acceso a los huéspedes para abusar de ellos. Esta acción demuestra hasta qué punto la corrupción había infectado el tejido social de Sodoma, convirtiéndose en un reflejo extremo de la deshumanización y el rechazo a los principios básicos de dignidad y respeto. Este acto, más que ningún otro, simboliza la decadencia ética que caracterizaba a la ciudad y establece las bases para el juicio divino que estaba por venir. Desesperado por proteger a sus invitados, Lot ofrece una solución que, desde una perspectiva contemporánea, resulta profundamente problemática. Propone entregar a sus hijas a cambio de la seguridad de sus huéspedes. Aunque este gesto es difícil de entender bajo valores modernos, en el contexto de la época refleja un intento extremo de cumplir con el deber sagrado de proteger a los forasteros bajo su techo. Este episodio pone de manifiesto las tensiones y contradicciones inherentes a las normas sociales y los valores morales de la época, y subraya la gravedad de la situación a la que Lot se enfrentaba. Los ángeles, actuando en defensa de Lot y su familia, ciegan a los agresores y evitan que cumplan con sus intenciones. Este milagro no solo confirma la intervención divina, sino que también evidencia la absoluta depravación de los sodomitas, incapaces de reconocer su error incluso frente a un acto sobrenatural. La protección de Lot y su familia subraya el compromiso divino con aquellos que intentan vivir de manera justa, mostrando que incluso en las circunstancias más adversas hay un refugio para los que buscan el bien. Antes de la destrucción final de Sodoma, los ángeles advierten a Lot que huya sin mirar atrás. Esta instrucción, que aparece en Génesis 19:17, simboliza la necesidad de un abandono total del pecado y un compromiso con un futuro moralmente renovado. La prohibición de mirar atrás no solo se refiere a un acto físico, sino también a una renuncia espiritual a los apegos pasados que podrían obstaculizar el camino hacia una vida más recta. Esta insistencia en avanzar sin vacilación ilustra una lección profunda.
La regeneración moral y espiritual requiere una ruptura definitiva con el pasado corrupto. En este momento crucial, la narrativa enfatiza no solo la urgencia del juicio, sino también la necesidad de una respuesta rápida y decidida. Lot y su familia muestran inicialmente cierto titubeo, evidenciando lo difícil que puede ser desprenderse de la vida familiar y las comodidades conocidas, incluso cuando el peligro es evidente. Este conflicto interno resalta la lucha universal entre los lazos mundanos y el llamado a seguir un camino superior. La vacilación de Lot es un recordatorio de lo arduo que puede ser dejar atrás el pasado, pero también subraya que solo a través de una acción firme y decidida se puede alcanzar la salvación y evitar las consecuencias devastadoras de permanecer en una senda corrupta. Durante su fuga, la esposa de Lot desafía la advertencia divina de no mirar atrás y es transformada en una estatua de sal. Este hecho, más que una simple consecuencia física, tiene un profundo significado simbólico. Muestra los peligros de aferrarse al pasado y de negarse a abandonar el pecado. Su inmovilidad eterna ilustra cómo la desobediencia y la nostalgia por lo que representa una vida corrupta pueden paralizar a una persona, impidiéndole avanzar hacia una nueva existencia moral. La figura petrificada de la esposa de Lot sirve como un recordatorio contundente de que la falta de fe y la resistencia al cambio pueden resultar en consecuencias irreversibles. Por otro lado, el escape de Lot y sus hijas hacia Zoar pone de relieve la misericordia de Dios hacia quienes se esfuerzan por vivir de acuerdo con sus principios, incluso en un entorno corrupto. A pesar de las dificultades y pérdidas que experimentan, logran encontrar refugio y seguridad en esta pequeña localidad. Este episodio subraya que incluso en tiempos de juicio severo, siempre hay un camino hacia la redención para aquellos que muestran fe y obediencia. Zoar, en este contexto, se convierte en un símbolo de esperanza y salvación, una promesa de que los justos pueden hallar un lugar de protección y renovación. La conclusión de la narrativa de Sodoma y Gomorra presenta una lección clara sobre las consecuencias del pecado y las oportunidades de salvación que se ofrecen a quienes están dispuestos a cambiar. Este relato, aunque anclado en un contexto antiguo, ofrece reflexiones que siguen siendo relevantes hoy en día, destacando la importancia de la justicia, la intercesión y la misericordia en nuestra vida personal y colectiva. El juicio de estas ciudades no solo muestra cómo Dios enfrenta el pecado, sino que también sirve como advertencia contra los peligros de la corrupción desenfrenada y la injusticia social. A través de este relato, se nos recuerda que nuestras elecciones individuales y colectivas tienen un impacto duradero. Este episodio resalta la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones, cultivar la fe y buscar caminos rectos, entendiendo que incluso en medio del juicio hay lugar para la misericordia y la redención. La intercesión de Abraham se presenta como un elemento clave en la narrativa de Sodoma y Gomorra. En su papel de mediador, Abraham argumenta ante Dios, rogando por la vida de los justos que puedan habitar en esas ciudades. Este acto no solo resalta la importancia de la oración intercesora, sino que también muestra la disposición divina a considerar las súplicas sinceras, incluso en medio de circunstancias de juicio severo. La narrativa refuerza la idea de que la oración puede influir en la interacción entre lo humano y lo divino, y de que la misericordia está siempre disponible para aquellos que buscan justicia. Además, la historia subraya que las acciones rectas no pasan desapercibidas, incluso en un ambiente corrupto. A través de Lot y su familia, se muestra que quienes se esfuerzan por vivir de acuerdo con los principios divinos
tienen la oportunidad de ser rescatados, mientras que el apego al pecado y la negativa a cambiar llevan a la condena. Esta lección, aunque antigua, sigue siendo aplicable a las sociedades modernas, donde la justicia, la intercesión y la obediencia a valores éticos continúan siendo esenciales para una vida en armonía. El relato también pone de relieve la interrelación entre la justicia y la compasión divinas. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, la oportunidad brindada a Lot y su familia para escapar demuestra que Dios protege a quienes buscan la rectitud. Este balance entre justicia y gracia es un principio fundamental en muchas tradiciones religiosas y se evidencia claramente en esta historia. Por otro lado, la narrativa también enseña que, aunque la justicia divina puede parecer severa, siempre deja espacio para la redención cuando existe un esfuerzo genuino por seguir un camino correcto. Este episodio bíblico también nos ofrece una lección contundente sobre las consecuencias del pecado colectivo y la responsabilidad compartida dentro de una comunidad. Subraya que las acciones individuales, cuando se acumulan, pueden tener repercusiones devastadoras, no solo para quienes las cometen, sino también para toda la sociedad que las tolera o fomenta. Este mensaje refuerza la importancia de la moralidad comunitaria como un fundamento esencial para el bienestar colectivo. Además, nos recuerda que la indiferencia ante el mal puede ser tan perjudicial como las propias malas acciones. A lo largo de los siglos, Sodoma y Gomorra han evolucionado de ser un relato bíblico a convertirse en símbolos universales de decadencia moral y colapso social. Su historia se ha usado como una advertencia contra el abandono de principios éticos fundamentales y ha resonado en una amplia gama de expresiones culturales. Desde la literatura hasta el cine, el legado de estas ciudades ha encontrado nuevos significados, reflejando las preocupaciones éticas de diferentes épocas. En el ámbito literario, las referencias a Sodoma y Gomorra suelen simbolizar el desenfreno y las consecuencias de una moralidad descontrolada. Ya sea en tragedias clásicas o en novelas modernas, estas ciudades se utilizan como emblemas del exceso y la corrupción, ofreciendo lecciones sobre los peligros de ignorar los valores básicos de justicia y convivencia. Estas adaptaciones literarias no solo preservan el mensaje original, sino que lo reinterpretan para abordar los dilemas éticos de sus propios tiempos, asegurando que la advertencia contenida en la historia siga siendo relevante. En el cine y la televisión, las representaciones de Sodoma y Gomorra enfatizan la dimensión visual y emocional de su destrucción, presentándolas como advertencias contra la falta de valores. Estas producciones no solo dramatizan los eventos bíblicos, sino que también invitan al público a reflexionar sobre las consecuencias de las malas decisiones colectivas. Al destacar la caída de estas ciudades como resultado de su corrupción, estas narrativas audiovisuales refuerzan la relevancia contemporánea de su mensaje moral. El impacto de Sodoma y Gomorra también es evidente en el lenguaje y la jurisprudencia. Términos como sodomía reflejan cómo estos relatos antiguos han influido en normas legales y discursos morales, perpetuando un legado cultural que trasciende su contexto original. Este uso lingüístico no solo muestra cómo las historias antiguas pueden dar forma a las actitudes modernas, sino que también evidencia la influencia duradera de estos relatos en la construcción de valores y reglas sociales. Por otro lado, las exploraciones arqueológicas en torno a Sodoma y Gomorra han generado un interés significativo, con investigadores que buscan identificar las ubicaciones físicas que podrían coincidir con las descripciones bíblicas. Aunque no hay consenso sobre un lugar exacto, descubrimientos en la región del Mar Muerto han revelado asentamientos antiguos con signos de destrucción repentina,
capas de cenizas, estructuras colapsadas y otras evidencias que podrían sugerir eventos catastróficos. Estas investigaciones no solo buscan confirmar la existencia de estas ciudades, sino también entender el contexto histórico y cultural que dio origen a los relatos. Si bien no hay pruebas definitivas que vinculen estos hallazgos arqueológicos directamente con Sodoma y Gomorra, las evidencias sugieren que fenómenos como terremotos, explosiones de gases o incendios naturales pudieron inspirar las descripciones de destrucción divina presentes en los textos bíblicos. Estos descubrimientos, además, ofrecen una ventana a la vida y los desafíos de los antiguos habitantes del área, mostrando cómo interpretaban y enfrentaban los desastres naturales. En última instancia, estas exploraciones ayudan a enriquecer nuestra comprensión, tanto de los relatos bíblicos como del entorno histórico en el que se originaron, dándonos una perspectiva más amplia sobre su significado y legado. El análisis de las características geológicas del área del Mar Muerto, junto con las evidencias arqueológicas, ha permitido a los estudiosos proponer hipótesis sobre cómo las civilizaciones antiguas interpretaban fenómenos naturales extremos. Por ejemplo, eventos como explosiones de gas subterráneo o la combustión de depósitos de asfalto pudieron parecer intervenciones sobrenaturales a los ojos de las culturas de esa época. Estas percepciones no solo revelan cómo los antiguos intentaban dar sentido a lo desconocido, sino que también muestran cómo estas interpretaciones influían en sus narrativas religiosas y sociales. Además, estas investigaciones no solo nos acercan a las posibles causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sino que también abren una ventana al mundo del cercano Oriente Antiguo. Los estudios arqueológicos nos proporcionan una visión más amplia de las estructuras sociales, las actividades económicas y las prácticas religiosas de las civilizaciones que prosperaron en esta región. Este contexto enriquece nuestra comprensión de los relatos bíblicos, situándolos dentro de un marco histórico que aporta claridad y profundidad. Comparar Sodoma y Gomorra con Pompeya también ofrece una perspectiva interesante sobre cómo las diferentes culturas memorializan las catástrofes. Mientras que Pompeya es recordada como un sitio arqueológico que preserva una instantánea de la vida cotidiana en la antigua Roma, Sodoma y Gomorra son evocadas principalmente por su carga moral y simbólica. Este contraste destaca cómo las creencias religiosas y los valores culturales moldean la forma en que las civilizaciones entienden y recuerdan los desastres. Ambas historias, sin embargo, comparten un tema común: la vulnerabilidad humana ante fuerzas más allá de nuestro control. En Pompeya, estas fuerzas fueron geológicas, mientras que en Sodoma y Gomorra se interpretaron como divinas. En cualquier caso, estas narrativas reflejan una lucha por comprender y transmitir lecciones sobre la fragilidad de la existencia humana, así como sobre la importancia de vivir con rectitud y precaución. Además, estas comparaciones entre tragedias del pasado pueden ofrecer insights prácticos para los desafíos actuales. La manera en que las civilizaciones antiguas enfrentaron la devastación y cómo integraron estas experiencias en su memoria colectiva puede inspirar enfoques modernos para la planificación urbana, la respuesta a desastres y la creación de comunidades más resilientes. Así, estudiar estas historias no solo nos conecta con nuestro pasado, sino que también nos ayuda a prepararnos mejor para el futuro. Desde una perspectiva teológica, la historia de Sodoma y Gomorra ilustra cómo la divinidad responde a la corrupción sistémica y al mal generalizado. Para los creyentes, refuerza la importancia de mantener un código ético sólido y considerar el arrepentimiento como un camino hacia la reconciliación y la salvación.
Este relato no se limita al ámbito religioso, sino que también sirve como una advertencia moral para cualquier sociedad que enfrente la corrupción y la inmoralidad, recordándonos la necesidad de afrontarlas y corregirlas con firmeza y claridad. El papel de Abraham como intercesor añade una dimensión importante a esta narrativa. Su intervención en favor de Sodoma demuestra que los seres humanos tienen la capacidad de abogar por la justicia y la misericordia, incluso frente a un juicio inminente. Este acto compasivo destaca la importancia de tomar una posición activa para defender el bien y buscar el cambio positivo, estableciendo un modelo de comportamiento para quienes desean promover la equidad y la paz en tiempos de crisis. Además, la historia proporciona una plataforma para reflexionar sobre las diferencias entre la justicia divina y la justicia humana. La destrucción total de Sodoma y Gomorra puede parecer abrupta y severa, contrastando con los enfoques modernos que privilegian la justicia restaurativa y la reconciliación. Este contraste invita a las comunidades a reexaminar cómo equilibrar el juicio con la misericordia, considerando las implicaciones a corto y largo plazo de nuestras acciones y decisiones colectivas. Un tema central en el relato es la hospitalidad, un valor esencial en las culturas del antiguo Cercano Oriente. La falta de respeto hacia los forasteros, que en este caso eran ángeles enviados por Dios, revela no solo una falta en la ética de hospitalidad, sino también una señal de una corrupción moral más profunda. En un mundo donde los desplazados, refugiados y marginados necesitan ayuda urgente, la lección de Sodoma y Gomorra sobre la importancia de la acogida y el respeto hacia los demás adquiere un significado renovado y profundamente actual. La narrativa también destaca que la deshumanización y el abandono de los principios éticos fundamentales pueden ser indicadores claros de una sociedad en decadencia. La transgresión de las normas de hospitalidad por parte de Sodoma simboliza el alejamiento de los valores que sostienen la convivencia y la dignidad humana. Esta lección no solo explica las razones de su ruina, sino que también llama a las sociedades modernas a cumplir con sus responsabilidades hacia los más vulnerables, utilizando el trato digno como un reflejo del estado moral colectivo. Por último, la historia inspira a replantearse cómo la hospitalidad y el respeto mutuo pueden ser aplicados en la vida diaria. A medida que el mundo enfrenta desafíos relacionados con la migración y el desplazamiento forzado, el mensaje de Sodoma y Gomorra nos insta a actuar con empatía y compromiso. Este enfoque no solo beneficia a los individuos que más necesitan apoyo, sino que también fortalece los cimientos éticos y morales de las comunidades en su conjunto. Según el relato bíblico, la devastación de Sodoma y Gomorra tuvo un impacto profundo no solo en las ciudades mismas, sino también en la región que las rodeaba. Estas ciudades no solo dejaron de existir físicamente, su destrucción se convirtió en un mensaje claro y duradero para las comunidades vecinas. Más que un simple castigo, este acto funcionó como una advertencia destinada a reforzar los valores morales y éticos en las generaciones venideras. La desaparición de estas urbes pudo haber alterado significativamente las dinámicas comerciales y políticas de la región circundante, especialmente en las cercanías del Mar Muerto. La pérdida de estos centros urbanos probablemente modificó rutas de comercio establecidas y obligó a las comunidades vecinas a adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales. Este cambio no solo afectó las relaciones locales, sino que también pudo haber influido en la estabilidad general de la región, mostrando cómo un evento en una ubicación específica puede tener ramificaciones geopolíticas y económicas de gran alcance.
Espiritualmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra representó una manifestación inequívoca de la soberanía divina sobre los destinos humanos. Para las comunidades de los alrededores, este evento subrayó la importancia de adherirse a principios éticos y espirituales, actuando como una poderosa advertencia contra la decadencia moral. El mensaje no era solo de juicio, sino también de renovación, recordando a las generaciones futuras la importancia de buscar una vida basada en la rectitud y la justicia. Desde una perspectiva ambiental, este acontecimiento también ofrece una oportunidad de reflexión sobre cómo los eventos extremos, sean naturales o interpretados como divinos, pueden transformar profundamente el entorno físico. Los cambios en la región del Mar Muerto, tras esta destrucción, plantean interrogantes interesantes sobre cómo la interacción entre los sucesos históricos y el medio ambiente puede moldear los paisajes y las comunidades humanas. Esta conexión ha despertado interés en disciplinas como la arqueología bíblica y la geología, ayudándonos a entender mejor el impacto duradero de eventos antiguos en el mundo natural. En términos espirituales y morales, la historia de Sodoma y Gomorra transmite múltiples lecciones fundamentales. Las ciudades se han convertido en emblemas universales de cómo una degradación ética sostenida puede culminar en la ruina. Sin embargo, este relato no solo resalta la severidad del juicio divino, también nos recuerda que existe una invitación constante al arrepentimiento y a la transformación. Las enseñanzas de esta narrativa subrayan la importancia de construir una sociedad fundamentada en valores éticos y de reconocer que todas las acciones tienen consecuencias. La interacción entre Abraham y Dios antes de la destrucción destaca otro aspecto clave del relato: la importancia de la intercesión y la misericordia. Abraham, al rogar por la salvación de los justos, demuestra cómo los individuos pueden desempeñar un papel activo en abogar por el bienestar de otros. Este principio tiene relevancia hoy en día, ofreciendo una base moral y espiritual para abordar problemas sociales y defender los derechos humanos. Por último, el destino de la esposa de Lot, transformada en una estatua de sal al mirar atrás, se erige como un símbolo poderoso. Su historia nos recuerda los peligros de aferrarnos al pasado o de persistir en prácticas condenadas. Como señala el Evangelio de Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Este recordatorio perdura como una llamada a dejar atrás lo que ha sido juzgado y buscar un futuro construido sobre la justicia, la misericordia y la rectitud. Las historias de Sodoma y Gomorra se han convertido en ejemplos frecuentemente citados dentro de contextos religiosos, utilizados para ilustrar las consecuencias de apartarse de los principios divinos. Más allá de ser meros relatos de juicio, estas narrativas subrayan la necesidad de la obediencia a Dios y proporcionan lecciones sobre la misericordia y la justicia divina. Desde una perspectiva pedagógica y espiritual, funcionan como advertencias que invitan a la reflexión personal y colectiva. En entornos educativos, estas historias sirven como herramientas útiles para explorar cuestiones éticas y morales. Permiten abrir debates sobre la responsabilidad individual frente a la corrupción colectiva, incentivando a los estudiantes a considerar cómo sus elecciones personales impactan en el bienestar de la comunidad. Los educadores pueden usar estos relatos para fomentar la introspección, ayudando a los participantes a relacionar las lecciones bíblicas con las dinámicas sociales y éticas contemporáneas. El papel de Abraham como intercesor añade otra dimensión significativa. Su súplica por los inocentes en Sodoma no solo resalta la importancia de la compasión, sino que también refuerza el valor de la intercesión y la oración activa.
Este elemento de la narrativa inspira a los creyentes a asumir un papel de agentes de misericordia, buscando la intervención divina y promoviendo la justicia y la equidad en situaciones de desigualdad y sufrimiento. El rescate de Lot y su familia es otro aspecto clave que enfatiza el tema de la redención. Incluso en circunstancias aparentemente desesperadas, la narrativa muestra que aquellos que permanecen fieles a los principios divinos pueden encontrar salvación. Este mensaje de gracia y esperanza sigue siendo una fuente de inspiración, recordando que siempre hay un camino de retorno para quienes eligen la rectitud. En un contexto más amplio, los relatos de Sodoma y Gomorra trascienden el ámbito religioso y ofrecen una plataforma para reflexionar sobre cuestiones actuales. Por ejemplo, desde una perspectiva ambiental, la destrucción de las ciudades puede interpretarse como una advertencia simbólica sobre las consecuencias de la negligencia humana hacia el entorno. Este enfoque permite conectar los relatos antiguos con discusiones contemporáneas sobre sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Desde el punto de vista de la justicia social, estas historias también plantean interrogantes sobre cómo se trata a los marginados y vulnerables. Algunos intérpretes modernos sugieren que no solo los pecados individuales, sino también la falta de hospitalidad y el desprecio por los desfavorecidos contribuyeron al juicio divino. Este mensaje tiene una resonancia actual, animando a las sociedades a priorizar la compasión y el apoyo a quienes más lo necesitan. Culturalmente, las historias de Sodoma y Gomorra han dejado una huella duradera, inspirando representaciones artísticas, literarias y cinematográficas. Estas interpretaciones abordan cuestiones de moralidad, ética y las consecuencias de las decisiones humanas, mostrando cómo las lecciones antiguas aún tienen relevancia en los debates contemporáneos. Al simbolizar la corrupción y el declive moral, estas ciudades nos invitan a reflexionar sobre las dinámicas de poder, desigualdad y responsabilidad social en nuestras propias comunidades, destacando la necesidad de construir sociedades más justas y solidarias. Desde una perspectiva arqueológica e histórica, se han llevado a cabo diversas investigaciones con el objetivo de localizar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Muchos estudios apuntan hacia el área cercana al Mar Muerto, basándose en hallazgos geológicos, restos de asentamientos antiguos y evidencias de destrucción repentina. Aunque no hay un consenso definitivo sobre su ubicación exacta, estos trabajos ofrecen una valiosa oportunidad para entender cómo la narrativa bíblica puede relacionarse con los registros históricos y las características físicas de la región. Un enfoque menos común, pero igualmente significativo, es la interpretación que pone el énfasis en la indiferencia moral. Más allá de los pecados individuales, el relato podría ser una advertencia contra el desinterés colectivo frente a la injusticia, la opresión o la falta de solidaridad. Este ángulo abre la puerta a una reflexión más profunda sobre cómo las comunidades son responsables de mantener valores éticos compartidos y de trabajar juntas para prevenir el deterioro moral y social. En el ámbito teológico, la historia de Sodoma y Gomorra resalta la omnipotencia de Dios y su intervención en los asuntos humanos. El relato enfatiza que, aunque los seres humanos gozan de libre albedrío, las acciones colectivas contrarias a los principios divinos pueden tener consecuencias graves y duraderas. Esto sirve como recordatorio de que la justicia divina no solo actúa como castigo, sino que también busca guiar hacia el arrepentimiento y la restauración, mostrando el camino hacia una vida más alineada con valores justos y rectos. En un contexto moderno, la experiencia de Lot y su familia puede verse como una metáfora de los desafíos que enfrentan los refugiados y desplazados de hoy.
Su huida forzada y la necesidad de dejar todo atrás resuena con las experiencias de quienes deben abandonar sus hogares para sobrevivir. Este paralelo fomenta una reflexión sobre la importancia de la hospitalidad, el apoyo y la empatía hacia aquellos que buscan seguridad y una nueva oportunidad en un entorno diferente. Las historias de Sodoma y Gomorra también pueden leerse como advertencias sobre los riesgos de sacrificar valores esenciales en favor de intereses personales o materiales. Cuando las normas éticas y morales se relegan, las comunidades se exponen a la desintegración y el caos. Esta lección, presente en muchas tradiciones religiosas, subraya la necesidad de mantener principios sólidos para evitar que el egoísmo y la ambición desmedida lleven a la autodestrucción. La figura de la esposa de Lot, convertida en estatua de sal por mirar atrás, es un símbolo duradero del peligro de aferrarse al pasado. En un sentido más amplio, su historia invita a considerar la necesidad de abandonar hábitos insostenibles y avanzar hacia un futuro más justo y equilibrado. Este mensaje tiene relevancia tanto en el ámbito personal como en el colectivo, alentando a las comunidades a adaptarse y evolucionar hacia caminos más alineados con los valores espirituales y éticos. Finalmente, la narrativa de Sodoma y Gomorra plantea cuestiones fundamentales sobre cómo equilibrar misericordia y justicia. El castigo puede parecer severo, pero la intercesión de Abraham por los inocentes demuestra que la compasión siempre tiene un lugar. Este equilibrio es clave para las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, recordándonos que, aunque es necesario hacer justicia, nunca debemos olvidar la humanidad de quienes están implicados, ni la posibilidad de redención. La historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo un tema de interés constante para arqueólogos, teólogos y estudiosos de la Biblia, no solo por sus implicaciones religiosas, sino también por la manera en que refleja las tensiones culturales y morales de la antigüedad. Este relato, situado en un periodo crucial de la historia del Cercano Oriente, ofrece pistas sobre las interacciones entre diferentes comunidades y las formas en que éstas manejaban los problemas de justicia, hospitalidad y ética. En el contexto bíblico, el pecado de Sodoma y Gomorra se entiende como algo que trasciende lo individual y afecta a la comunidad en su totalidad. Los profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, a menudo vinculaban el pecado de estas ciudades no solo con conductas inmorales, sino con una falta estructural de compasión, justicia y cuidado hacia los vulnerables. Este enfoque permite analizar cómo las comunidades enteras pueden deteriorarse cuando abandonan valores éticos compartidos. Desde el punto de vista lingüístico y literario, el relato de Sodoma y Gomorra muestra un patrón narrativo que enfatiza la intervención divina en la historia humana. La forma en que se presenta la destrucción de estas ciudades, con imágenes de azufre y fuego cayendo del cielo, ha dejado una huella indeleble en la tradición literaria occidental, inspirando innumerables reinterpretaciones y adaptaciones en diferentes géneros, desde la poesía hasta la narrativa contemporánea. Un aspecto poco explorado es cómo la historia de Sodoma y Gomorra influyó en la evolución de las leyes sobre hospitalidad y protección a los extranjeros en las culturas antiguas. En muchas tradiciones del Cercano Oriente, el trato a los huéspedes se consideraba una obligación sagrada, y la falta de hospitalidad en Sodoma se convierte en un punto crucial que resalta el valor cultural de la acogida y el respeto hacia los forasteros. Más allá del contexto religioso, el relato de Sodoma y Gomorra también puede interpretarse como una advertencia temprana sobre los efectos de la injusticia social. En un tiempo en que las comunidades dependían de la cooperación y el intercambio para sobrevivir,
Una ciudad que ignoraba el bienestar de los más necesitados no solo traicionaba sus valores espirituales, sino que también ponía en riesgo la estabilidad económica y política de la región. Los hallazgos arqueológicos en torno al Mar Muerto han revelado asentamientos que muestran signos de destrucción repentina, pero también dan pistas sobre cómo vivían las personas en esa época. Estas investigaciones han permitido reconstruir aspectos de la vida cotidiana, las prácticas agrícolas y los sistemas de comercio, proporcionando un contexto más rico para entender las condiciones en las que pudieron haberse desarrollado las narrativas bíblicas. La transformación de la esposa de Lot en una columna de sal también puede entenderse como una representación simbólica de cómo el apego al pasado puede detener el progreso y la evolución personal. Esta imagen ha sido reinterpretada en múltiples tradiciones como una advertencia contra la nostalgia excesiva y la resistencia al cambio, enseñándonos que mirar atrás con demasiada frecuencia puede impedirnos avanzar hacia un futuro más prometedor. Desde el punto de vista ético, la historia de Sodoma y Gomorra plantea una cuestión fundamental. ¿Qué responsabilidad tienen las comunidades para mantener estándares morales que beneficien no solo a los individuos, sino también a la sociedad en su conjunto? Este interrogante sigue siendo relevante hoy en día, en un mundo donde las decisiones éticas colectivas son esenciales para enfrentar problemas globales como el cambio climático, la inequidad económica y las crisis humanitarias. El relato también introduce el concepto de la justicia proporcional, donde el castigo está alineado con la magnitud de las transgresiones. Esto ha generado debates teológicos sobre la naturaleza del juicio divino, planteando preguntas sobre si el propósito de estos castigos es meramente punitivo o si buscan redirigir a la humanidad hacia un camino más virtuoso. Una perspectiva interesante es cómo estas historias han influido en la formación de conceptos modernos de moralidad y ley. El término sodomía, aunque hoy en día cargado de significados específicos, deriva de esta narrativa y refleja cómo las sociedades han utilizado textos antiguos para definir y regular comportamientos aceptables o inaceptables a lo largo de la historia. En la tradición islámica, Sodoma y Gomorra también aparecen como ejemplos de advertencia. Aunque el relato varía en algunos detalles, el mensaje general de condenar la corrupción moral y la falta de compasión es similar. Esto subraya la universalidad de las enseñanzas de estas historias, que atraviesan diferentes contextos religiosos y culturales. Las ruinas y sedimentos cerca del Mar Muerto han generado teorías sobre posibles catástrofes naturales que podrían haber dado lugar a los relatos bíblicos. Algunos estudios sugieren que eventos como terremotos o la liberación repentina de gases del subsuelo podrían haber originado historias que, con el tiempo, adquirieron un carácter teológico y moral. La figura de Abraham, como mediador entre Dios y las ciudades condenadas, también introduce un modelo de liderazgo ético. Su disposición a abogar por la salvación de los justos destaca el papel de los líderes y guías espirituales para influir en el destino de sus comunidades, un principio que todavía se considera fundamental en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. Otro aspecto a considerar es cómo estas historias reflejan las tensiones entre la individualidad y la colectividad. Aunque las ciudades enteras son destruidas, el énfasis en la justicia de algunos individuos, como Lot, sugiere que el comportamiento de una minoría virtuosa puede marcar una diferencia significativa en el curso de los acontecimientos. En el arte visual, la representación de Sodoma y Gomorra ha servido para explorar la dualidad entre belleza y decadencia.
Los paisajes de destrucción contrastados con escenas de lujo y opulencia han sido utilizados por artistas para comentar no solo sobre la moralidad, sino también sobre los efectos del exceso y la complacencia en cualquier sociedad. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que las narrativas antiguas, aunque originadas en contextos históricos específicos, continúan ofreciendo enseñanzas relevantes. Estas historias funcionan como espejos que nos desafían a examinar nuestras propias sociedades, valores y decisiones, brindando una perspectiva atemporal sobre cómo la ética y la espiritualidad pueden guiarnos hacia un futuro más equilibrado y justo. Sodoma y Gomorra son mencionadas frecuentemente como símbolos de pecado y juicio divino. Estas ciudades antiguas, según la Biblia, fueron destruidas por Dios debido a la maldad de sus habitantes. Pero ¿cómo eran realmente estas ciudades en su época? ¿Qué sabemos de su vida cotidiana, su organización social o su economía? Este relato nos sitúa en un periodo llamado la Edad del Bronce, un tiempo de grandes desarrollos culturales y comerciales en el cercano Oriente. Podrían haber sido las rutas comerciales o las influencias culturales externas un factor en su decadencia moral. Las Escrituras nos ubican esta narrativa en los tiempos de Abraham, dando un contexto espiritual y temporal que ayuda a entender el porqué de su infame legado. ¿Hasta qué punto esta historia tiene un trasfondo histórico o es un relato simbólico cargado de enseñanzas morales? Los textos antiguos, como el libro de Génesis, describen estas ciudades como centros de corrupción y vicio, donde la moral y la bondad eran constantemente desafiadas. Este fondo histórico no solo nos permite comprender la severidad de los actos que llevaron a su destrucción, sino también refleja un periodo de intensa interacción cultural que podría haber influenciado su comportamiento social y moral. Según Génesis 13:13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La narrativa bíblica coloca a Sodoma y Gomorra en el contexto de un juicio divino que es ejemplar y advertencia para futuras generaciones. Este juicio se manifiesta no solo en el castigo físico de la destrucción, sino también en el mensaje moral que transmite. La historia de estas ciudades se ha convertido en una parábola sobre las consecuencias de apartarse de las directrices divinas y entregarse a la depravación. El relato de Sodoma y Gomorra nos enseña sobre la justicia y la misericordia divina. A través de Abraham, Dios muestra su disposición a perdonar si se encuentran justos dentro de la ciudad. Este intercambio entre Abraham y Dios en Génesis 18 destaca la importancia de la intercesión y la justicia en la conducta humana, poniendo a prueba nuestra comprensión de la justicia divina y humana. La ubicación exacta de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de debate y estudio arqueológico durante años. Tradicionalmente, se cree que estaban situadas cerca del Mar Muerto, entre Israel y Jordania. Esta región, conocida por su baja elevación y características geológicas únicas, ha alimentado muchas leyendas y teorías sobre el destino final de estas ciudades. Investigaciones recientes sugieren que el área alrededor del Mar Muerto podría haber experimentado fenómenos geológicos extremos, como terremotos y erupciones de asfalto, que coinciden con las descripciones bíblicas de fuego y azufre cayendo del cielo. Estos descubrimientos han proporcionado cierta credibilidad científica a las narrativas bíblicas y han renovado el interés en entender cómo el entorno podría haber influenciado los eventos descritos. Además de su significado arqueológico, Sodoma y Gomorra tienen un profundo impacto cultural y teológico. En la tradición judía, cristiana e islámica, estas ciudades simbolizan el castigo divino contra la inmoralidad.
Este aspecto ha permeado a través de diversas culturas y épocas, siendo utilizadas como referencias en literatura, arte y discursos morales a lo largo de la historia. Culturalmente, Sodoma y Gomorra también representan la dualidad del pecado y la redención. Mientras que su destrucción enfatiza el castigo, también resalta la posibilidad de gracia, como se muestra en la historia de Lot y su familia, quienes son salvados debido a su rectitud. Esta narrativa continúa resonando en la sociedad contemporánea, recordándonos que, aunque la justicia puede ser severa, la misericordia es accesible para aquellos que buscan rectitud. Estos marcan el inicio de nuestro recorrido por la historia de Sodoma y Gomorra, introduciendo el contexto histórico y geográfico antes de adentrarnos más en los detalles y lecciones morales de esta narrativa bíblica. ¿Está todo conforme para proceder con los siguientes? ¿Hay algo que desees ajustar o profundizar más? Las descripciones de la vida cotidiana en Sodoma y Gomorra son escasas, pero los estudios y las interpretaciones sugieren que estas ciudades podrían haber sido prósperas y densamente pobladas. Dada su ubicación cerca de rutas comerciales importantes, es probable que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra participaran activamente en el comercio con otras ciudades del cercano Oriente. Esto habría contribuido a su riqueza, pero también podría haber fomentado una cultura de excesos. Los habitantes de estas ciudades, según las Escrituras, gozaban de abundancia de recursos, lo que les permitía llevar una vida de lujos y excesos. Génesis 13:10 menciona que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el jardín de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta fertilidad y abundancia, sin embargo, parecen haber llevado a los ciudadanos a descuidar las necesidades espirituales y morales, centrándose más en sus deseos materiales. El declive moral de Sodoma y Gomorra es a menudo atribuido a su prosperidad material. La facilidad con la que vivían puede haber creado un ambiente donde la gratificación personal era más importante que la adherencia a normas éticas y espirituales. Esta perspectiva es reforzada por Ezequiel 16:49, que dice: «He aquí, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado». A pesar de su prosperidad, estas ciudades no carecían de problemas sociales. La estratificación social probablemente era marcada, con una élite dominante que disfrutaba de los frutos del comercio y una clase baja que posiblemente enfrentaba condiciones de vida más duras. Esto se refleja en la falta de hospitalidad y generosidad hacia los extranjeros y los necesitados, un tema recurrente en las narrativas sobre Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no solo eran famosas por su riqueza y decadencia moral, sino también por sus complejas relaciones políticas. Estas ciudades formaban parte de una confederación de 5 ciudades, conocidas como las ciudades de la llanura.
Estas alianzas eran comunes en el antiguo Cercano Oriente y solían formarse para defensa mutua y cooperación económica. La política interna en Sodoma y Gomorra puede haber sido bastante tumultuosa. Génesis 14 nos cuenta sobre la guerra de los reyes, donde Sodoma y Gomorra se vieron envueltas en conflictos con reinos vecinos. Este episodio culmina con la captura de Lot, sobrino de Abraham, lo que subraya la inestabilidad de la región y el constante peligro que enfrentaban sus habitantes. En cuanto a las relaciones sociales, la evidencia sugiere que las normas y la moralidad estaban en declive. La historia de la hospitalidad fallida hacia los ángeles visitantes que se disfrazaron como humanos destaca la falta de respeto por las normas de hospitalidad, altamente valoradas en las culturas del antiguo Cercano Oriente. Este relato, centrado en Génesis 19, muestra cómo los hombres de la ciudad intentaron abusar de los visitantes, lo que ilustra el grado de corrupción que permeaba en la sociedad. Este declive en las relaciones humanas y la erosión de la moralidad son vistos como catalizadores del juicio divino. La hostilidad hacia los extranjeros y el trato despectivo hacia los menos afortunados son recurrentemente mencionados como algunas de las principales fallas de los ciudadanos de estas ciudades. La inminente destrucción de Sodoma y Gomorra se presenta entonces como una respuesta inevitable a una serie de transgresiones éticas y espirituales que no podían continuar sin consecuencias. El vigor económico de Sodoma y Gomorra era notable, influenciado principalmente por su ubicación estratégica en rutas comerciales que conectaban Egipto con las regiones del norte del Cercano Oriente. Esta posición les permitía controlar el comercio de bienes preciosos, incluyendo especias, metales y tejidos, facilitando así un florecimiento económico que pocas ciudades de la época podían disfrutar. El comercio no solo enriquecía a la ciudad materialmente, sino que también introducía influencias culturales y religiosas extranjeras, lo que contribuía a una diversidad que podría haber sido tanto enriquecedora como problemática. Las riquezas acumuladas fomentaban un ambiente de opulencia, pero también de desigualdad y explotación, alimentando la corrupción y la inmoralidad que las Escrituras destacan como causas de su destrucción. A pesar de su prosperidad, la economía de estas ciudades también tenía un lado oscuro. La acumulación de riqueza llevó a prácticas de usura y explotación de los más débiles. Las leyes que podrían haber protegido a los pobres y necesitados eran a menudo ignoradas o manipuladas en favor de los ricos y poderosos, como se sugiere en la crítica profética de su falta de justicia y misericordia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El exceso económico y la falta de ética en los negocios eran síntomas de una sociedad que valoraba más el materialismo que la espiritualidad o la moralidad. Este desequilibrio contribuyó a una atmósfera donde el pecado no solo era común, sino que también era aceptado como la norma. Esta actitud hacia la riqueza y el poder sería un factor clave en su juicio y eventual destrucción. Los pecados que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra son centralmente destacados en la narrativa bíblica, sirviendo de advertencia a las futuras generaciones. Entre estos pecados, la inmoralidad sexual, incluida la homosexualidad, es frecuentemente citada,
Sin embargo, la realidad es que sus pecados eran más amplios y complejos. La explotación y la opresión de los pobres y vulnerables eran rampantes en estas ciudades. Ezequiel 16:49 expone claramente: «He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del pobre y del necesitado». Esta falta de compasión y justicia social marcaba profundamente el carácter moral de Sodoma y Gomorra. La violencia y el abuso de poder también eran comunes. Los visitantes a la ciudad, como los ángeles que visitaron a Lot, eran recibidos no con hospitalidad, sino con hostilidad y amenazas de violencia. Este trato a los extranjeros revela una profunda corrupción en la estructura social y legal de las ciudades, que no protegía a los débiles, sino que favorecía a los poderosos y corruptos. La idolatría y el alejamiento de las prácticas religiosas prescritas contribuían a una atmósfera de decadencia espiritual. El culto a dioses falsos y la adoración de ídolos eran prácticas que desviaban a la gente del monoteísmo abrahámico, llevándolos a rituales que a menudo incluían actos inmorales y crueles, exacerbando aún más su caída moral. Estos análisis nos llevan a entender no solo la naturaleza de los pecados de Sodoma y Gomorra, sino también las razones detrás del drástico juicio divino que enfrentaron. Con este entendimiento, nos preparamos para explorar las consecuencias directas de estos actos y las lecciones espirituales que podemos aprender de este episodio histórico. La homosexualidad es a menudo citada como uno de los pecados más visibles de Sodoma y Gomorra, y es usada como símbolo de su depravación. Sin embargo, es importante comprender cómo este pecado se inserta en un contexto bíblico más amplio de inmoralidad. Según Génesis 19:5, los hombres de Sodoma demandaron tener relaciones sexuales con los dos ángeles que visitaron a Lot, lo que es interpretado por muchos como evidencia de prácticas homosexuales generalizadas. En el contexto bíblico, la homosexualidad no solo es condenada en el relato de Sodoma y Gomorra, sino también en otras partes de la Biblia, como en Levítico 18:22, donde se describe como una abominación. Esto refleja las normas culturales y religiosas de las sociedades antiguas que influenciaron los textos bíblicos, donde las prácticas sexuales eran a menudo reguladas estrictamente en función de la reproducción y la estructura familiar. No obstante, es crucial entender que la Biblia también enfatiza otros pecados, como la soberbia, la gula y la falta de hospitalidad, como igualmente graves. Por ejemplo, Ezequiel 16:49-50 destaca que la arrogancia, la complacencia y la indiferencia hacia los pobres fueron igualmente responsables de la ira divina. Esto sugiere que la destrucción de estas ciudades no fue debido a un solo tipo de pecado, sino a un patrón de comportamiento inmoral y destructivo. La historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia es a menudo utilizada como un llamado a la reflexión sobre cómo las sociedades deben tratar los temas de justicia, equidad y moralidad. Independientemente de las interpretaciones de los actos específicos, la narrativa impulsa a los creyentes a examinar cómo sus acciones y sociedades reflejan los valores que promueven la dignidad y el respeto por todos los individuos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra es uno de los actos más dramáticos de intervención divina en la Biblia.
Según Génesis 19, 24 a 25, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó estas ciudades y toda la llanura, y a todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía en la tierra. Esta descripción gráfica ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Teológicamente, este evento es visto por muchos como un ejemplo de la justicia retributiva de Dios, donde el castigo es directamente proporcional a la maldad cometida. Para otros, representa un recordatorio de la soberanía de Dios y su capacidad para intervenir directamente en los asuntos humanos, cuando el curso de la acción humana se desvía completamente de sus mandamientos. Este relato ha sido interpretado como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento. La magnitud de la destrucción sirve como un poderoso recordatorio de que ciertos comportamientos y prácticas pueden llevar a consecuencias catastróficas, no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario y, en este caso, urbano. En la reflexión moderna, algunos teólogos y creyentes ven en esta historia un llamado a la compasión y la justicia, argumentando que las sociedades actuales deben evitar los errores de Sodoma y Gomorra al fomentar una cultura de inclusión, respeto y cuidado hacia los marginados y desfavorecidos. Esto subraya la relevancia continua del mensaje bíblico y su aplicación en los contextos contemporáneos de justicia social y derechos humanos. Las advertencias divinas a Sodoma y Gomorra a través de diversos mensajeros, incluidos los ángeles que visitaron a Lot, ilustran un tema recurrente en la narrativa bíblica: la oportunidad de arrepentimiento antes del juicio. A pesar de estas advertencias, los habitantes de Sodoma y Gomorra continuaron sus prácticas destructivas, lo que finalmente condujo a su ruina. La historia destaca cómo Lot, a diferencia de sus vecinos, mostró hospitalidad hacia los ángeles sin saber inicialmente quiénes eran, lo que se interpreta como una virtud en contraste con la depravación de sus contemporáneos. Este acto de bondad, según la narrativa, fue lo que salvó a Lot y su familia de la destrucción inminente, subrayando la importancia del comportamiento ético en tiempos de crisis moral. La falta de respuesta de los demás ciudadanos a las advertencias divinas es un poderoso recordatorio del peligro de ignorar las señales de alarma éticas y espirituales. En este contexto, Sodoma y Gomorra se convierten en un estudio de caso sobre las consecuencias de desatender las normas morales y las advertencias divinas, un tema que resuena en muchas otras historias bíblicas y enseñanzas religiosas. Esta parte de la historia también plantea preguntas sobre la justicia y la misericordia en las acciones divinas, alentando a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza del castigo y el perdón en sus propias vidas y sociedades. La narrativa de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, no solo sirve como un relato de eventos pasados, sino como una guía ética y espiritual para el presente. La llegada de los ángeles a Sodoma es un momento decisivo en la historia de la ciudad. Disfrazados como viajeros comunes, su presencia prueba la moralidad de los habitantes de Sodoma. Lot, que reside en la entrada de la ciudad, les ofrece hospitalidad, un acto de bondad que contrasta fuertemente con la reacción de sus vecinos. Este evento es crucial, ya que destaca la depravación general de Sodoma, donde tales actos de gentileza eran la excepción, no la norma. Cuando los ángeles aceptan la hospitalidad de Lot y se alojan en su casa, la respuesta de los ciudadanos de Sodoma es inmediata y violenta. Se congregan alrededor de la casa de Lot y exigen que entregue a sus huéspedes para abusar de ellos sexualmente.
Este comportamiento agresivo demuestra la profundidad de la corrupción moral en Sodoma y es citado frecuentemente como evidencia del por qué la ciudad merecía el juicio divino. Lot intenta proteger a sus invitados, ofreciendo a cambio a sus 2 hijas, un gesto que, aunque profundamente problemático, refleja las extremas medidas que consideraba necesarias para cumplir con su deber de proteger a sus huéspedes. Este acto, aunque controvertido, subraya la gravedad de la situación y la desesperación de Lot por adherirse a las normas de hospitalidad de su tiempo, aún a un coste personal extremo. Los ángeles intervienen para salvar a Lot y su familia, cegando a los atacantes y facilitando su escape de la ciudad. Este milagro subraya la protección divina sobre aquellos que actúan con justicia, mientras que la hostilidad de los sodomitas muestra su rechazo total a la moralidad y su inevitable camino hacia la destrucción. Antes de la destrucción de Sodoma, los ángeles advierten a Lot sobre el inminente castigo divino y le instruyen que huya de la ciudad con su familia. La urgencia de su mensaje: escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17 refleja la inminente calamidad y la necesidad de acción inmediata para evitar la aniquilación. Lot y su familia son reluctantes al principio, una hesitación que revela tanto su conexión con su vida en Sodoma como la dificultad de abandonar todo lo conocido, incluso frente a la destrucción. Esta vacilación casi les cuesta la vida, subrayando la tensión entre los lazos mundanos y la obediencia a los mandatos divinos. Durante la huida, la esposa de Lot mira atrás, desobedeciendo la orden de los ángeles, y se convierte en una estatua de sal. Este dramático destino sirve como una poderosa metáfora sobre las consecuencias de la indecisión y el apego al pecado. Su transformación es un recordatorio visual perdurable de que la desobediencia a las directivas divinas tiene consecuencias severas y a menudo irreversibles. El escape final de Lot y sus hijas al pequeño pueblo de Zoar ilustra la misericordia de Dios hacia los justos. A pesar de las circunstancias, ellos encuentran refugio y seguridad, lo que demuestra que, incluso en momentos de juicio extremo, hay espacio para la gracia y la redención. Esta parte de la historia subraya el tema de la salvación y el perdón en medio de la destrucción, y sirve como un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la salvación. Con estos detalles, la exposición de los eventos y lecciones principales de la historia de Sodoma y Gomorra. Si estás listo y conforme, puedo proceder con el análisis de las consecuencias teológicas y morales que surgen de este relato bíblico, cubriendo los temas restantes. El juicio de Sodoma y Gomorra proporciona una perspectiva intensa sobre la naturaleza de la justicia divina y la responsabilidad humana. Esta narrativa bíblica resalta la gravedad con la que Dios trata el pecado, particularmente aquellos de índole social y moral que afectan a toda una comunidad. Las lecciones extraídas del destino de estas ciudades sirven como una advertencia eterna contra la corrupción y la inmoralidad. Este episodio subraya la importancia de la intercesión. Abraham, actuando como intercesor, negocia con Dios por la vida de los justos dentro de las ciudades. Este aspecto de la historia destaca la eficacia y el valor de la oración y la intercesión en la fe judía y cristiana, mostrando que la misericordia puede ser obtenida incluso en circunstancias extremas. El juicio también sirve para enseñar sobre la misericordia divina en conjunto con la justicia. Aunque las ciudades fueron destruidas, el hecho de que Lot y su familia recibieran la oportunidad de escapar muestra que Dios reconoce y preserva a los justos. Este balance entre justicia y misericordia es un tema central en muchas tradiciones teológicas y se refleja en este relato bíblico.
La narrativa de Sodoma y Gomorra también inculca una advertencia sobre las consecuencias del pecado colectivo y la responsabilidad comunitaria. Enseña que los actos individuales y las decisiones pueden acumularse, llevando a consecuencias severas no solo para individuos, sino para toda una comunidad. Esta lección es crucial en la comprensión bíblica del pecado y su impacto en la sociedad. Sodoma y Gomorra han trascendido su origen bíblico para convertirse en símbolos de decadencia moral en la cultura popular. Estas ciudades son frecuentemente citadas en discusiones sobre ética y moralidad, sirviendo como ejemplos extremos de cómo no actuar. Su historia ha sido adaptada en numerosas obras de arte, literatura y cine, cada una interpretando los temas de juicio y destrucción de maneras únicas. En la literatura, por ejemplo, las referencias a Sodoma y Gomorra a menudo evocan imágenes de corrupción incontrolable y el inevitable castigo que sigue. Estos temas son explorados en diversas formas, desde la tragedia hasta el drama moral, y funcionan como poderosas metáforas para los peligros del exceso y la inmoralidad. En el cine y la televisión, Sodoma y Gomorra a menudo se presentan como historias de advertencia. Las adaptaciones visuales de su destrucción ponen de relieve el espectáculo y la moralidad, capturando la imaginación del público mientras educan sobre las consecuencias de los vicios humanos. Estas representaciones ayudan a perpetuar la relevancia de las ciudades como símbolos culturales de perdición. Además, el uso del término sodomía en muchas sociedades para describir actos sexuales considerados inmorales refleja la profunda huella que Sodoma y Gomorra han dejado en el discurso moral global. Este legado lingüístico y cultural muestra cómo las narrativas históricas o mitológicas pueden influir en las normas y leyes contemporáneas, afectando las actitudes y comportamientos a través de generaciones. La exploración arqueológica de las posibles ubicaciones de Sodoma y Gomorra ha generado un interés considerable, con varios sitios propuestos que podrían corresponder a las descripciones bíblicas. Estas investigaciones no solo buscan verificar la existencia histórica de estas ciudades, sino también comprender mejor el contexto en el que la historia bíblica fue escrita. Los arqueólogos han encontrado evidencias de asentamientos antiguos en la región del Mar Muerto que muestran signos de destrucción súbita. Aunque no hay consenso sobre si estos son los restos de Sodoma y Gomorra, los hallazgos sugieren que catástrofes naturales, como terremotos o incendios, podrían haber inspirado las narrativas de destrucción divina. Estos estudios también ayudan a ilustrar cómo las condiciones geológicas únicas de la región del Mar Muerto podrían haber contribuido a fenómenos naturales excepcionales, que luego fueron interpretados como actos de juicio divino. La correlación entre evidencia arqueológica y textos antiguos ofrece una fascinante ventana a la manera en que los antiguos interpretaban los eventos naturales y sociales. El trabajo arqueológico en esta área proporciona un contexto más amplio para la comprensión de las civilizaciones del cercano Oriente Antiguo, ofreciendo insights sobre sus prácticas comerciales, sociales y religiosas. Esta información es invaluable para los estudiosos de la Biblia y la historia antigua, ya que proporciona un telón de fondo más rico contra el cual se pueden interpretar las historias bíblicas. Comparar Sodoma y Gomorra con Pompeya ofrece una perspectiva única sobre cómo diferentes culturas interpretan y recuerdan las catástrofes. Mientras que Pompeya es a menudo vista con simpatía debido a su preservación arqueológica excepcional, Sodoma y Gomorra son típicamente recordadas por su pecado y destrucción moral, mostrando cómo el contexto cultural y religioso afecta la memoria histórica. Pompeya proporciona un paralelo interesante debido a su destrucción también repentina y completa. Preservada por la ceniza volcánica,
lo cual permite una exploración detallada de la vida diaria romana. Esto contrasta con el registro más esquivo y debatido de Sodoma y Gomorra, cuya localización exacta y naturaleza histórica aún están sujetas a interpretación. El estudio de estas dos ciudades puede enseñar mucho sobre la fragilidad humana frente a las fuerzas naturales y sobre cómo las narrativas de destrucción son construidas y mantenidas a través de los tiempos. La manera en que recordamos y aprendemos de tales eventos puede influir en nuestra comprensión de la historia y en nuestra cultura contemporánea. Las lecciones derivadas de la comparación de Sodoma, Gomorra y Pompeya también pueden aplicarse a la gestión de desastres modernos y a la planificación urbana. Estudiar cómo las antiguas civilizaciones respondieron a las catástrofes y cómo éstas fueron recordadas puede ofrecer valiosas enseñanzas para la sociedad actual en términos de resiliencia y memoria cultural. La historia de Sodoma y Gomorra continúa siendo relevante en los debates contemporáneos sobre moralidad y ética. Las interpretaciones teológicas de estos eventos influyen en cómo las comunidades de fe entienden la justicia divina, el pecado y la misericordia. Este relato bíblico es utilizado a menudo para discutir la naturaleza del castigo y la redención, y cómo estas ideas pueden ser aplicadas en el contexto moderno. En la teología, la destrucción de Sodoma y Gomorra es vista como un ejemplo de cómo Dios maneja el pecado arraigado y la corrupción. Para los creyentes, esto subraya la importancia de adherirse a un sistema moral coherente y la necesidad de arrepentimiento. En un sentido más amplio, estas historias se utilizan para examinar la respuesta adecuada ante la inmoralidad sistémica y la corrupción en nuestras propias sociedades. Estas narrativas también son motivo de reflexión sobre la intervención divina y humana.